Una de las prioridades legislativas puso el presidente Boric en su última cuenta pública el proyecto que pone fin al CAE, Crédito con Aval del Estado, y que se encuentra en tramitación en el Congreso. Para hablar de este tema, señor Comofés, estamos en contacto con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. ¿Cómo está, subsecretario? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto estar con ustedes. A ver, recordemos un poquito, porque entre tantas cosas, temas, proyectos, es bueno volver a lo que es este FES y lo que es el término del CAE, del Crédito con Aval del Estado, que ya se anunciaba, de hecho, en la cuenta pública del año anterior. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Qué busca y cómo lo busca? Bueno, primero señalar que es un consenso terminar con el CAE. Qué bueno que lo dice. Mira, coinciden todos los sectores, coincide la gente cuando tú conversas en los bares, cuando hacemos terreno, y no importa de qué posición política es la gente, todos están esperando que se acabe el CAE. Entonces nuestro proyecto primero da una solución a los actuales deudores y deudoras, reorganizando y condonando la deuda educativa en distintos grados respecto de tus condiciones, de tus ingresos, de tu situación de pago. Aclarar, no es un perdonazo como en algún minuto se planteó, o se planteó desde la expectativa, digamos. Es una política, a nuestro juicio, contundente, que efectivamente es una condonación parcial, pero que es total en muchos casos. En muchos casos llega a ser una condonación total, pero a todos les baja la cuota, baja en distintos grados con ciertas consideraciones. Y además, para los que vienen, porque no podríamos nosotros terminar y condonar el CAE sin tener una alternativa, vamos a crear el FES, que es un financiamiento para la educación superior que nos parece una mucho mejor alternativa, primero, para las familias. Fíjate que la presión a los ingresos del CAE en promedio es 14% de los ingresos, la presión al FES en promedio es del 4 y tanto por ciento, por ahí más o menos, en promedio, llega a un tramo máximo del 7 y el 8%, es decir, para la gente que no está en gratuidad es una buena alternativa. Acá no hay amenazas de embargo cuando tú estás cesante, si estás cesante simplemente no retribuyes, acá no hay comportamiento como si fuera una deuda comercial, y es un muy buen esquema, nos parece, para las familias, pero también, y esto es lo importante, la reforma global, tanto la reorganización de la deuda como el nuevo sistema de financiamiento van a significar ahorro fiscal, es decir, vamos a hacer un mejor esquema para el fisco, que hoy día estamos desembolsando muchos recursos, y un mejor esquema para las familias. Naturalmente estamos discutiéndolo en el Parlamento, siempre hay visiones críticas, pero tenemos mucha confianza en que vamos a abrochar los consensos necesarios para que esto sea ley durante nuestro gobierno. En síntesis, para que no nos vean, porque tiene varias patitas, podríamos decir, pero se termina el CAE, se termina se termina ese instrumento y se saca a la banca, digamos, de lo que es el financiamiento. Se soluciona o se busca solucionar los problemas que deja el CAE, pero al eliminar el instrumento tengo que tener un nuevo instrumento de financiamiento de la educación superior, que es justamente este FES. O sea, está todo conectado, a eso me refiero. Claro, porque tú tienes que tener cierta coherencia, y fíjate que la coherencia entre qué hacer con los actuales deudores y deudoras y un nuevo sistema también estuvo presente en las alternativas que presentaron la expresidenta Bachelet, sí, claro, y el expresidente Piñera en la solución a este problema. Déjeme ir al primer segmento, podríamos decir, de esta conversación, que tiene que ver con el actual CAE y con los deudores del CAE. Ya se tiene una dimensión con respecto a, porque usted lo explicaba muy bien, son distintos casos, se va viendo caso a caso, pero ¿cuánto va a tener que desembolsar el Estado para poder condonar esas deudas? Lo que pasa es que a nivel global, porque los cálculos tú tienes que hacerlo en el efecto neto, ¿no? El efecto neto, efectivamente, cuando se hace condonación hay digamos, un subsidio que el gobierno y el Estado hacen, pero al mismo tiempo, al establecerle facilidades a las personas y también un mejor mecanismo de recaudación, de hecho, esto lo hemos conversado y hay cierto acuerdo también en esto, requeríamos como país avanzar a un esquema de recaudación automática, es decir, que a través de la estructura tributaria del país, lo que no significa que esto sea un impuesto, naturalmente, ¿no? Pero a través de la estructura tributaria del país. Y la combinación de ambas dimensiones hace que podamos hacer la condonación en la medida que lo tiene el proyecto, manteniendo siempre una buena conducta fiscal. Ahora, ¿en qué trámite, más que en qué trámite, en qué está para actualizar también esta discusión en el Congreso el proyecto que crea el nuevo sistema de financiamiento? Bueno, ya pasamos la Comisión de Educación, fue aprobado en general, en particular en la Comisión de Educación de la Cámara, y hoy día estamos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Estamos dialogando ahí con los diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda y esperamos que demos el trabajo necesario también para construir los consensos. Mira,
tenemos celeridad, queremos y vamos a aprobar este proyecto, pero queremos hacerlo bien. Queremos escuchar a las instituciones, queremos escuchar a la familia, escuchar, por supuesto, a la oposición y corregir, si es necesario, este proyecto de tal manera de que sea ley y que sea resultado de un consenso. Mira, las personas cuando uno está en estos cargos, siempre la gente te dice, pucha, pónganse de acuerdo, lleguen a acuerdos para que hayan soluciones concretas. Nosotros estamos trabajando para hacerlo bien. No contemplamos hacerlo sin diálogo, queremos Entiendo. escuchar bien y hacerlo, Y de hecho, de manera correcta. es bueno conversar sobre esto porque, claro, a nivel legislativo y en el trabajo que se hace desde el colegislador, el gobierno, los parlamentarios, digamos, muchas veces las discusiones que son, lo voy a poner en este tono, subsecretario, más silenciosas que otras, generalmente son donde se encuentra más diálogo, más acuerdo. ¿Ha sido así el caso de este proyecto que es bien profundo en términos de la educación superior? No sé si me entiende, cuando pasan más Bien. piolita en buen chileno, como que se llegan a acuerdo y de un minuto a otro, tenemos un cambio relevante para cientos, miles de chilenos y chilenas. Mire, ¿sabe lo bueno de esta discusión? Que yo diría no es una discusión en este momento polarizada, Eso, porque se monta en un gran consenso. ya. Tenemos que superar el CAE. Y vamos a superar el CAE con un instrumento que hay distintas visiones. Hemos recibido también visiones críticas, por ejemplo, de algunos sectores de la oposición, también de algunas instituciones privadas, pero tengo la confianza de que al sentarnos a trabajar y al escuchar vamos a poder ir abrochando esos consensos. Y hay consensos muy importantes. Por ejemplo, la parte de condonación y reorganización de las deudas es consenso. Ya. Y todo el mundo nos dice, mira, eso ya más o menos, ahí ya hay un acuerdo. Aunque Y igual es ha habido importante varios porque hace detractores, ¿ah? Por eso yo le preguntaba por lo del perdonazo a nivel de en algún minuto salió una condonación total. De hecho, en la campaña del entonces candidato Gabriel Boric, hoy presidente, se tenía esa duda con respecto, ¿va a ser una condonación total, parcial? ¿Qué pasa con los que ya pagaron? Era un tema bien relevante. Es una condonación parcial que contempla totalidad, a todos le baja la cuota y en Claro. miles de Pero en casos eso ha es habido condonación consenso total. de los críticos en su Eso ha minuto. habido consenso. Y fíjate que respecto a la situación de qué pasa con los que ya pagaron, hay un beneficio tributario. Eso. Entonces, tenemos un consenso. Y luego, ya en el FES, en el nuevo sistema de financiamiento, hay varios consensos también, pero también hay diferencias. Hay un consenso respecto al mecanismo de recaudación, que tiene que ser un mecanismo automático. Y yo diría que hoy día hay consenso en que se trata de un sistema que efectivamente es mejor para el fisco y también en general es mejor para las familias. Lo que estamos discutiendo hoy día son en general cómo hacer algunos ajustes y también estamos discutiendo con las instituciones de educación superior sobre la necesaria sostenibilidad del financiamiento a las universidades, los centros de formación técnica, los institutos profesionales, porque por supuesto ahí hay distintas visiones, pero yo tengo el convencimiento de que vamos a llegar a un acuerdo. Esto es importante también decírselo a las personas que la educación superior por mucho tiempo fue, y lo creo que es todavía, el gran valor que los papás le dejan a los hijos. Mira, yo a lo mejor no tengo una gran fortuna, pero me preocupé que tú estudiaras. Hay mucho cariño de la familia en la educación superior, hay mucha esperanza y por eso tenemos que ser responsables y darle al sistema el financiamiento que corresponde. Subsecretario Orellana, por último, y agradeciendo su tiempo, me imagino, más que me imagino, tengo claro que la aspiración que usted tiene como subsecretario, el Mineduc y también el gobierno, es que lo más pronto posible este proyecto ya sea ley. Pero usted hablaba de los acuerdos, de la conversación, ya hablaba quizás más silenciosa, que muchas veces hace que finalmente podamos llegar a que hayan soluciones de acuerdo, digamos. En los próximos meses se espera poder ya avanzar y salir del Congreso. ¿Cómo lo ve? Eventualmente, y esto ya es facultad del presidente, pero algún tipo de urgencia a un proyecto, digamos, porque un año complejo para los proyectos de ley, especialmente como este que ha tenido tanta discusión, pero también tanto consenso. Año electoral, termina la administración del presidente Boric. ¿Cómo lo ve? Estamos dialogando. En este preciso instante estamos conversando con sectores del sistema de educación superior, con parlamentarios de oposición. Por supuesto que hay algunas tensiones, pero como tú dices, hay un trabajo de hormiguita que hacemos nosotros, Eso. que ir conversando, escuchando. Y fíjate que también estamos dialogando con la ciudadanía. Tenemos un sistema de diálogo ciudadano que lo hacemos con la DOS y escuchamos a las y los vecinos, a las y los estudiantes. Y es bien interesante también la posición que tienen las familias. Entonces yo creo que con ese trabajo de hormiguita vamos a poder sacar este proyecto no desde una lógica de vencedores y vencidos, ¿ah? Sino desde la lógica de un acuerdo nacional por la modernización de la educación superior, de un acuerdo no de una, sino de varias generaciones. Yo sé que puede parecer difícil, pero también era difícil en su momento cuando decíamos que a lo mejor no se podía tener gratuidad para la educación superior en Chile.
Y a mí, mira, muchas veces me dijeron, oye, eso es imposible, eso es muy difícil. Pero tenemos gratuidad hoy día para el 60% de menores ingresos y eso es una conquista importante de este país. Y yo estoy convencido que ahora vamos a dar este paso y quiero darle tranquilidad a las personas que nos están escuchando. Vamos a aprobar este proyecto y vamos a resolver el problema del CAE en Chile. Subsecretario Víctor Orellana, nuevamente gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que esté bien. Muchas gracias. Hasta luego.